Buenos días. Y nuestra prédica de hoy, la meta de nuestra vida de fe. Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 16. La meta de nuestra fe. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 16. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es Dios por la fe, a fin de conocerle y por el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este testimonio precioso del apóstol Pablo que nos dejó escrito, Señor, para que nosotros hoy podamos entender el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el mismo sentir que hubo en el apóstol Pablo y que nos quiere transmitir también a nosotros. Señor, ayúdanos, por favor. Unge mis labios, Señor, dame sabiduría de tu palabra y conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra. Ayúdame, por favor, para que pueda expresar todo lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia, comprada por tu sangre. Ayúdanos, por favor, para que no seamos ciegos guías de ciegos, sino que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Que esta palabra, Señor, sea la palabra inspirada por el Espíritu Santo para llenarnos de la verdad, para salir con gozo y alegría, Señor, que viene de ti, que no es la felicidad de este mundo, que no es la felicidad de la carne, sino que es la felicidad de nuestro espíritu de tener vida y poder llevarla también a otras personas que no la tienen. Bendícenos, por favor, de principio a fin. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estamos hablando también a los hermanos que están siguiendo desde ahora las prédicas por video. Juan David nos hizo el favor entonces de ya organizar todo para poderlo tener en YouTube. Entonces ya mañana, creo que ya el lunes está YouTube, entonces enviaré el link, él también nos va a ayudar con eso. Estoy muy feliz porque siempre estuve esperando esto. Escucharlo por WhatsApp no es tan fácil, sin embargo uno queriendo hacerlo pues lo escuchábamos nuevamente. Mi esposa de hecho después de la prédica, ella lo escucha por WhatsApp, no quiere perder la prédica el mismo día del Señor, pero claro, sería muy bueno que la viera el Señor también el mismo día por visto, ¿no? Visto también por YouTube. Entonces un saludo para todos y que reciban mucha gracia y bendición. Entonces bien, esto de seguir la meta de nuestra vida de fe. ¿Por qué la meta de la fe? El apóstol Pablo está diciendo que yo prosigo a la meta, al premio
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que pasa es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta y han visto, o ustedes también han experimentado, que tienen metas en su vida, en la vida cotidiana. En la vida cotidiana uno pone metas, bueno, voy a hacer hoy tal y tal cosa, bueno, voy a hacer tal. Por ejemplo, la gente que está trabajando dice, bueno, tiene que hacer tantas cosas hoy. Entonces dice, no, yo voy a tratar de hacer tal. Llega al final del día, a la mitad, y dice, ay, será como que no, ay, yo como que no alcanzo, y se debilita y no termina de hacer la tarea que tenía que hacer. O los muchachos que tienen que estudiar, no, yo voy a estudiar hasta tal hora, y a la mitad cuelgan, o los llaman, ay, ¿para qué se pone a estudiar tanto? Entonces hay varias razones por las cuales uno pierde las metas. Uno es porque uno mismo es débil, y otro porque hay personas que lo influencian a uno y lo hacen desde hace para que uno cumpla las metas que se propone. Lo primero que la gente cuando está haciendo dieta se propone la meta, voy a bajar a tantos kilos, y cuando va por la mitad, pero eso llegan los postres, pero eso llegan las invitaciones, pero no puede cumplir sus metas. Así es todo. ¿Por qué nosotros nos proponemos metas y no podemos cumplirlas? Pero esto no se trata solamente de las metas que nosotros nos proponemos en la vida de la carne. Aquí está el apóstol Pablo haciendo de las metas que hay en la vida de fe. Los cristianos verdaderamente debemos tener una meta. Dios creó todas las cosas con un propósito, que se cumpla el propósito para el cual fueron creadas. Si uno crea algo, entonces uno quiere que cumpla ese propósito. Así que el hombre fue creado, y desde que fue creado con un propósito. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Así dijo en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, 28. Entonces el hombre fue creado desde un propósito para que llevara la imagen de Dios. Esa es la meta del hombre. Pero ustedes saben que el hombre, después que se encontró con el príncipe de la potestad del aire, el que estaba encerrado acá, lo desvió de ese propósito y lo mató. No puede cumplir el propósito determinado de ser perfecta la obra de Dios en Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo también en otra parte está diciendo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Así que nosotros estamos pensando que a Dios le falta por hacer algo para nosotros. El apóstol Pablo dice, mire, yo mismo no pretendo ser ya perfecto, ni creo ya haberlo alcanzado, sino que estoy prosiguiendo a la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es lo que se propone? ¿Qué es la perfección del hombre? Nosotros no somos completos todavía acá. Eso es lo que no sabe la humanidad. Mire, después de que el hombre cayó en el huerto del Edén y pecó, el hombre perdió una facultad. ¿Cuál facultad perdió? La facultad de tener la vida. El hombre ya no tiene la vida, el hombre está muerto. Aunque ya tiene la carne, porque Dios creó la carne con el propósito de que tuviera un límite en este mundo, y está cumpliendo. El espíritu, luego cuando le dio el espíritu en el huerto del Edén, fue para que pueda obedecer a Dios, conozca a Dios y tenga una relación con Dios. Si Dios es eterno, entonces le dio la eternidad al hombre para que pueda tener la relación eterna con Dios. ¿Qué es lo que le pasó al hombre? Que el hombre se separó de Dios, se apartó de Dios, cayó en la tentación que le puso la serpiente y el hombre murió. Murió quiere decir que se separó de Dios. Entonces, Dios lo que está haciendo es que Él quiere tomarnos con misericordia y quiere que nosotros volvamos a Él y que nosotros volvamos a revivir. Por eso dice que Dios nos quiere vivificar, así comienza el culto. ¿Por qué Dios nos quiere vivificar? Porque el que comenzó en nosotros la obra, la quiere perfeccionar. Entonces lo que nosotros estamos viendo hasta la presente, hasta el momento ahora, es que la gente no está viviendo completamente o perfectamente de acuerdo al propósito para el cual fue creada. Entonces, digamos, nosotros estamos teniendo digamos el piano, y el piano lo está tocando, pero no sale música, dice, algo le pasa. Entonces sí tiene las teclas, sí es cuadrado, pero ¿por qué no sale la música de ahí? Y uno mira, se quitaron el arpa. ¿Cómo así que no tiene arpa? Entonces solamente es el cajón, sí, pero el propósito del piano luego no es que suene. Sí, pero no tiene el arpa, se la robaron. Entonces, ¿qué es lo que quisiera? Voy a volverle a vivir, o para que viva ese piano, me tocaría colocar el arpa para que cumpla el propósito para el cual fue creado. Entonces, lo que Dios quiere hacer con nosotros es volver o revivirnos o vivificar nuestro espíritu, pero el hombre no sabe eso. Sin embargo, la primera relación que tuvo el hombre después que murió, pues fue, el primer juicio, perdón, lo tuvo con Noé, que nosotros ya lo estudiamos, por eso les dije que leyeran Pedro. ¿Recuerdan? Que ¿para qué tenemos que leer Pedro? Para que nosotros entendiéramos la mente de Pedro, porque Pedro dijo que ellos también, como los judíos habían salido también de Egipto,
y habían salido con el propósito de servir, y que nosotros fuimos comprados por su sangre, y que nosotros luego en segunda de Pedro dice también que había 3 cosas, 3 juicios. Entonces con esa mente del apóstol Pedro nosotros creímos, entendimos que nosotros estamos llevando una vida de servicio a Dios, pero solamente los que están vivos, los que están muertos no les sirven. Entonces todo culto y toda reunión que se haga que no tiene nada que ver con Dios, pues yo no la recibo, no está sirviendo a Dios, sino que está teniendo una religión. ¿Qué estamos diciendo nosotros en cada culto? Que nosotros no somos religiosos. ¿Qué estamos hablando nosotros en cada culto? Hablando de Dios y hablando de Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas que para vosotros es seguro. ¿Por qué otra vez vuelve y dice de Jesús? Vuelve y habla de la resurrección. ¿Por qué vuelve? Porque queremos tener la seguridad de conocer a Dios por medio de Jesucristo, servirle y llevar una vida de sacrificio conforme a su voluntad. Que si vamos a rendir un culto, sea conforme a su voluntad. Que si Dios quiere que salga de nosotros, como uno quiere que salga del piano la música, que de nosotros salga la palabra que da vida, porque Dios es viviente, Dios es vivo. Entonces en Él no hay la muerte, si no hay la muerte que hay en Él, hay la vida. Si nos creó a nosotros, nos creó con la vida. ¿Qué es lo que nos quiere dar a nosotros nuevamente? La vida. Pero para que nosotros recibamos la vida, tenía que demostrarnos que en nosotros no había la vida. Entonces, ¿qué nos dio para eso? Nos dio la ley. Claro, las personas cuando recibieron la ley se dieron cuenta que yo no puedo cumplirla. Entonces los fariseos, queriendo y pretendiendo cumplir la ley, estuvieron detrás de esa ley todo el tiempo queriendo agradar a Dios, que yo no robo, que yo no mato, que yo no fornico, que yo no adultero, pero en eso no estaba la vida, sino que únicamente la ley es la ley que condenaba y que hacía que los hombres fueran completamente discernidos delante de Dios y confiesen que son pecadores. El apóstol Pablo está diciendo acá, mire, yo en cuanto a la ley soy irreprensible, soy fariseo de fariseos. Es que no hay quien dijera de Pablo que él no estaba cumpliendo la ley, pero él dice que él tiene todo eso por basura, con tal de conocer a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que conocer de Cristo? Que él tomó por basura toda su vida pasada. Mire, nosotros los hombres, ¿por qué vivimos? No hablemos ahorita ya los judíos, tengámoslo ahí, dejémoslo hasta ahí, hasta Pablo. Pero nosotros que no tenemos nada que ver con la ley, nosotros verdaderamente cuando le decimos a alguien, bueno, ¿cuál es tu expectativa de vida? No, pues yo trabajar y tener mis hijos y darles el estudio, tomar su casa, comprar la casa y luego morir. En el colegio que nos enseñan a los niños, que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Entonces verdaderamente, ¿cuál es la esperanza o la meta de los hombres? Morir. ¿Cierto que sí? O sea, la meta es morir. Uno no ve una meta más allá de la muerte, ¿sí o no? Uno no está diciendo, no, pues nace, no, yo tengo mis hijos, mi familia, y luego muero, resucito y voy a estar en la gloria. Ninguno le dice a uno resucitar entre los muertos, porque esa no es su meta. Porque la meta del hombre es morir. Yo tengo algo que contarles de mi esposa. Cuando hace un año la perrita de nosotros tuvo los perritos, hubo uno de los 3 perritos que quería mucho, y resulta que preciso se le comenzó a enfermar y se le comenzó a enfermar. Yo soy como más débil en eso, y en ese perrito ya se muere. Yo estaba contando las horas que el perro se moría. Y mi esposa con ese afán hizo el perrito, no, ¿cómo se murió el perrito? Y lo cogí, el perrito ya no quiere levantar la cabeza, los ojitos se hundieron, y muy, muy enfermo. Yo ya me veía más enterrándolo que jugando con él. Pero mi esposa, no, vamos a llevarlo al veterinario. Pero que van a salvar a ese pobre perro. Y ella hizo todo el esfuerzo, lo llevan del veterinario. No, pues vamos a tener que internarlo. ¿Internar un perro? Pues yo he dicho que internar un hombre, pero un perro en la clínica. Bueno, está bien, pero ella por amor a su perro, le dije, bueno, está bien, que lleve su perro. Y cuando llegó allá, no, que tienen que darle medicamento, que ponerle suero, y le pusieron el suero y le pusieron medicamento, y como en 2 o 3 días comenzó el perrito a reír. Yo me admiré de la fe, pues no la fe, sino del amor de mi esposa por ese perro, que ella lo veía que tenía que vivir. Y eso pues obviamente no podemos decir de la fe, pues no tiene nada que ver eso la fe, sino, digo yo, el anhelo de la vida, el anhelo de que alguien viva, de que algo que yo amo viva. Pero ella no estaba viendo la muerte, sino que estaba viendo que el perrito ha de vivir nuevamente. Nosotros en nuestra vida a veces nos renunciamos fácilmente para todo. No luchamos
por ver un poquito más allá y obtener una ganancia, sino que cada rato uno se frustra. Lo roban a uno y se desanima, muere una persona y se desanima. Ay, ¿por qué uno se desanima tanto en la vida que uno está teniendo? Esta vida no fue para triunfar. Mire, nosotros vinimos a esta vida fue verdaderamente a sufrir los desprecios, porque nosotros hemos de llevar la vida de Cristo. Cuando Cristo creó la vida, o sea, cuando Dios creó la vida, la creó para que le pudiera servir al Señor Jesucristo, para poder rebajarse y ser humilde, morir y luego resucitar. Entonces, ¿qué estamos diciendo de Dios? Que Dios es la vida. Pero Jesús es uno. Cuando dijo que hay uno de nosotros que también es como el hombre es como uno de nosotros, que sabe el bien y el mal. Quiere decir que Jesús es el que viene a saborear la muerte. Él creó al hombre como el vehículo, como el camino por el cual él puede saborear la muerte. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Cuando el hombre fue creado con el propósito de morir. Pero la muerte para el hombre no era la muerte traumática, sino la muerte es lo que Dios creó en el hombre para que el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, tuviera la potestad de la resurrección. Pero para resucitar necesita la muerte. Pero ¿cómo hace él para morir? Entonces creó a los hombres que mueren, ¿me comprende? Creó a los hombres que mueren para él poder ser la resurrección. ¿Sí? ¿Estamos? No puede haber resurrección si no hay muerte. Pero la muerte no es la muerte como el castigo, sino la muerte es como el paso, como la transición, como el tiempo, el momento que ha de vivir para poder continuar adelante. O sea, si uno quisiera llegar a ser perfecto, tendría que pasar de la carne temporal a la vida espiritual eterna. Ahí sería completo o perfecta la vida del hombre creado. ¿Me comprende? Vamos a repasar. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen de Dios, ¿cierto? Entonces creó la carne y la sangre a la imagen de Jesús que vendría. ¿Me comprende? Creó solamente la carne a la imagen del que vendría. O sea, creó la imagen de Jesús que algún día vendría. Pero Dios le dio al hombre algo para ser más como Dios. Le dio la existencia o le dio la vida para que sea eterna. ¿Sí? Hasta ahí. Luego, cuando el hombre tenía la vida, la perdió. ¿Cómo la perdió? Dios quiere vivificar su espíritu. ¿Cómo hace para vivificarlo? Necesitaría resucitarlo o revivirlo. Para que sea perfecto como Jesús, necesitaríamos ¿qué? La resurrección. Pero no puede resucitar si no tiene la vida. Porque los vivos son los que resucitan, no los muertos. Los muertos no resucitan. Si Jesucristo no tuviera la vida, entonces él hubiera quedado en la tumba y su tumba estaría hasta el día de hoy. No estaría vacía, sino que sería como cualquiera de nosotros. Pero como él es la resurrección y en él estaba la vida, entonces Dios le dio la vida al Hijo para que pudiera él resucitar cuando muriera. Esa es la intención, pero como el hombre pecó, entonces Cristo ya no muere, sino que padece la muerte para que al padecer la muerte por nosotros pudiéramos unirnos a su muerte y luego a la resurrección. Es la meta del hombre. Lo que pasa es que el hombre no sabe eso, el hombre no entiende eso, el hombre no es importante para el hombre la resurrección. El hombre no vive para la resurrección, no es la meta del hombre la resurrección. Vuelvo y le digo, la meta del hombre es vivir y trabajar en este mundo. La meta del hombre es las cosas de la carne. Entonces, ¿qué era lo que hacía el apóstol Pablo? Durante toda su vida quiso agradar a Dios de acuerdo a la carne. Entonces no roba, no mata, no fornica, ama a Dios y le sirve, y había tenido todo y se había alejado de todo solamente para servir a Dios por medio de la ley. Pero cuando conoció a Cristo, cuando tuvo una experiencia con el Espíritu Santo y supo que Cristo verdaderamente había resucitado, entonces vio que después de la muerte hay una vida. Eso cambió la vida, impactó la vida del apóstol Pablo. ¿Cuál es la tarea para la semana entrante? Leer Filipenses. Entonces, ya leyeron Malaquías la semana pasada. Malaquías está prometiendo la venida antes del día grande, que iba a venir el profeta Elías, pero el único profeta que tenía profeta era Elías, pero el único profeta del cual se profetizaba era el que anunciaba que nos habría de dar la vida. El apóstol estuvo escuchando durante mucho tiempo. El apóstol Pablo estuvo escuchando durante mucho tiempo la palabra de la ley, pero cuando escuchó el testimonio de Esteban,
que Jesús había resucitado de los muertos y que lo veía a la diestra del Padre, él mismo ayudó para matarlo, para que mataran a Esteban. Él fue el que sirvió como de testigo de la blasfemia de Esteban. ¿Pero Esteban estaba blasfemando? No. Mire, hay una cosa que no pudieron creer los apóstoles cuando Cristo murió. Pedro lo vio muerto. Pedro vio cómo lo crucificaron. Pedro vio cómo él se desangró. El apóstol Juan también vio cómo él se desangró y murió y cómo traspasaron con una espada. Y Jesucristo dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu, y murió. Y luego la enviaron para que lo enterraran. Ellos vieron todo eso, ellos solamente son testigos de la muerte de Cristo. Y vieron que Cristo era como uno de nosotros que también muere. Entonces, ¿qué expectativa había le quedaba a ellos? Nada. Pues el único que de pronto podía ayudarlos está muerto. Pero lo que impactó verdaderamente a ellos fue la resurrección de Cristo. Es que sin resurrección de Cristo, ¿para qué creer nosotros en alguien? Mire, hasta en el Antiguo Testamento se estaba profetizando eso. Mire, primera Corintios capítulo 15. Primera Corintios capítulo 15, versículo 4. 3 y 4. Desde el 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que Cristo no solamente moría según las Escrituras por el pecado de nosotros, sino que también resucitaría, pero ellos no lo creían, pero en las Escrituras decía que él iba a resucitar. ¿Dónde? Entonces en Oseas, miren Oseas. Ya se profetizaba en la resurrección de los muertos, lo que pasa es que no sabía. Oseas, sigue después de Daniel, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, capítulo 6, versículo 2. Era la esperanza de Cristo. Es que Cristo, cuando decía al Hijo del Hombre lo van a matar, lo van a crucificar, pero al tercer día resucitará, es porque la meta de Cristo, ¿cuál era? La resurrección. Cristo, la meta de él no era venir a reinar en este mundo, era reinar en el cielo. Pero para reinar en el cielo, él sabía que debía morir. Lo que pasa es que él dice, mire, yo voy a morir, pero yo no voy a morir como mueren ustedes. ¿Ustedes escucharon alguna vez que Cristo murió de cáncer? ¿O que Cristo murió por una enfermedad? No, Cristo no murió de ninguna enfermedad. Cristo murió según las Escrituras, padeciendo la muerte por nosotros. Eso es lo que estaba escrito. Pero también estaba escrito que él también no solamente padecería, sino que resucitaría, porque su meta es resucitar en este mundo para poder entrar en su gloria. Esta es la imagen, por eso nosotros debemos llevar la imagen de Dios, o sea, la imagen de Cristo. Es también que así como Cristo iba a morir, aunque nosotros no la padecemos la muerte y podríamos padecer como la vida de sacrificio, la meta de nosotros es la misma meta de Cristo. ¿Me comprenden? Nuestra meta debería ser la meta de Cristo, que se profetizó también en Oseas, capítulo 6, versículo 2, dice, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de él. ¿Y qué más? Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. O sea que hay una meta, es continuar. Es que nosotros, mire, la expectativa de los religiosos que usted va a cualquier iglesia, en verdad, es la muerte. Dice que amarnos unos a los otros, tener cosas, pedir, pero ¿quién está hablando de la esperanza de la resurrección? Que nosotros debemos tener la misma esperanza y la misma meta de Cristo. Nadie tiene la misma meta de Cristo. Parece que eso es únicamente para Cristo, que Cristo resucitó, pero nosotros, no. Es más, uno le dice a las personas, venga, si usted muriera hoy estaría al cielo, ni siquiera cree. Porque solamente están pensando que son los pecadores que piensan por la vida de la carne, que según su conducta no merecen ir al cielo. Y si no merecen ir al cielo, entonces tampoco van a saborear la resurrección, sino que van a sufrir la muerte. Entonces no hay expectativa para el hombre. Por eso Cristo debía padecer para librarnos de la muerte, pagar por nuestro pecado, y nosotros por medio del bautismo unirnos a Él para participar también de la resurrección que estaba profetizada desde antes, que murió según las Escrituras, resucitó según las Escrituras, y lo que ellos después de que no creyeron, porque es que mire,
después que Jesús resucitó, María Magdalena fue a decirle al apóstol Juan y Pedro, mire que hizo al maestro, está loca, usted está loca. Cuando Jesús los encontró, le reprochó la dureza de su corazón por no haber creído, ¿cierto? Ya lo leyeron. Vamos a leer toda la Biblia buscando nuevamente eso. Ustedes leen y dice que ellos ¿qué era lo que no creían? Que había resucitado. ¿Por qué ellos no creen que ha resucitado? Si Jesús les había dicho, si la Biblia decía que había resucitado, no tenía revelación todavía, no había revelación todavía del Espíritu Santo. Jesús les había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Miren lo que le dijo en capítulo 11, Juan capítulo 11, versículo 40. Juan capítulo 11, versículo 40. Estaba Lázaro muerto. Y Marta y María, las hermanas de él, fueron y le dijeron que le había muerto. Pero entonces le dijo que quite la piedra. Entonces Marta dijo, el 39, muerto Señor, y él ya, porque es de 4 días. Es que uno ya ve muerto, es que uno ya lo ve muerto. Uno dice, Juan capítulo 11, versículo 39, el Señor le dijo, quite la piedra. Entonces ya como llevaba 4 días, estaba muerto. Es lo mismo que me pasaba a mí con el perro. Yo ya veía al perro como oliendo a feo. Sí, entonces, pero también María dijo lo mismo. Marta también dijo, Señor, y ella, pero dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué? ¿Qué es ver la gloria de Dios? Es que Dios es Dios vivo, Dios es Dios de la vida. Dios no es la resurrección, entienda, Dios no es la resurrección, Dios es la vida, Jesús es la resurrección. Porque cuando Cristo muere, ¿quién es el que le resucita? Dios lo resucita dentro de los muertos, eso es lo que nosotros creemos, que Dios lo resucita. Entonces, eso es lo que está diciendo Romanos capítulo 10, versículo 9. 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que Dios le levantó de los muertos, es que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, Dios le dio su vida. Entonces, ¿cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es dar vida. Mataron al Hijo. Ese es el testimonio que nosotros escuchamos en Hechos de los Apóstoles, después que dice que nosotros matamos al autor de la vida, pero Dios lo resucitó. Muchos testimonios en Hechos de los Apóstoles, Romanos, Hechos capítulo 2, versículo 22. Hechos capítulo 2, treinta y dos. ¿Qué es lo que dice? A este Jesús resucitó Dios. Mire, ¿qué es la fe que nosotros tenemos? ¿Cuál es la fe que nosotros confesamos? Que Dios resucitó de los muertos a Jesús. Dios lo resucitó. Él no se resucitó. Jesús no resucitó. Dios lo resucitó. Es la fe de ellos. Es que si nosotros no tenemos la fe que Dios es el que da vida y que Jesús es la resurrección, entonces ¿para qué nos bautizaríamos? ¿Para qué nos bautizamos? Nos bautizamos en Jesús para entrar en Jesús. Uno no se bautiza por Jesús o por el nombre de Jesús porque creo. Uno se bautiza porque uno cree que Jesús murió por el pecado de nosotros, pero que cuando Él murió, Dios lo resucitó de los muertos. Esa es nuestra fe, ¿cierto? Hasta ahí está bien. ¿En qué afecta esa muerte y resurrección de Cristo? Que nosotros llegamos a creer y bautizarnos. Pues que nosotros vemos que si nosotros pertenecemos todavía a Adán y estamos muertos, deberíamos pasarnos de Adán y entrar a Cristo por medio del bautismo, y Dios nos halle o nos encuentre en Cristo el día de nuestra muerte para que Él nos dé también la vida, nos resucite. Es nuestra esperanza, es nuestra meta. Mire, por ejemplo, uno va a tomar el bus y el bus llega a una parada, ¿cierto? ¿Hasta dónde va a coger el bus? A San Gil. Entonces, ¿la meta cuál es? San Gil. Entonces, si uno se sube y se va a la mitad del camino, pues no llegó a San Gil, o sea que no llegó a la meta. El hombre fue creado con un propósito de tener vida. El diablo lo desvió y lo hizo caer en tentación para que muriera.
Cuando el hombre muere sin morir en Cristo, entonces ¿dónde muere? Muere en la mitad del camino. Muere sin ser perfeccionado. Muere estando muerto, porque Dios no lo halla en Cristo, sino que Dios lo halla todavía en Adán, o sea que lo encuentra en la muerte, en el estado de muerte. Sí lo creó, sí le dio el Espíritu es para que habite en él el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Espíritu de la resurrección. ¿Sabían que el Espíritu Santo es el Espíritu de la resurrección? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11, ¿qué dice? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortal por el Espíritu que mora en vosotros. Mire, nosotros ¿qué es lo que anhelamos después de haber creído? Después de haber sido bautizados. Que el Espíritu Santo llegue. Si el Espíritu Santo no llega, ¿qué es lo que no llega? No llega el Espíritu de vida, porque es que Dios es Dios viviente. Y cuando nos da el Espíritu Santo para que mi espíritu viva. Y si mi espíritu vive, entonces cuando muere dice que no morirá para siempre, porque el Espíritu ya está en mí. Entonces cuando termine mi vida, ¿qué es lo que termina? La vida de la carne. ¿Y qué es lo que continúa? La vida de Dios, que por medio del Espíritu Santo ahora habita en mí. Entonces, pero el Espíritu Santo no habita en mí si no me encuentra en el paradero que es Jesús. ¿Me comprende? El proceso de la creación del hombre y la meta del hombre es la resurrección igual a la de Cristo. Es que nosotros no tenemos la mente de Cristo, no tenemos el pensamiento de Cristo. Nosotros tenemos el pensamiento de Adán, que todo muere, como el mío. Muere el perro, no, se murió. Veo a una persona, no, hasta que se muere, es lo que se muere, se va a morir. No, corra rápido y predica el Evangelio. Yo digo, entiendo, o sea, yo veo por el Espíritu, entonces, vaya rápido, predica el Evangelio, enseñe la verdad, háblale de la sangre, que crea en Cristo antes de su muerte, que por lo menos, ojalá llegara a bautizarse. Si no llega el Espíritu Santo, por lo menos muera con la fe. A ver si de pronto, por lo menos, está no en el infierno, aunque sea en las tinieblas. Vivo en las tinieblas. ¿Para qué vive en las tinieblas? Pueda que se libre del infierno, puede ser, pero para vivir en las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de... Es que el lloro y el crujir de dientes de las tinieblas no es gusanos cubrirán tu cuerpo, gusanos te cubrirán tu cama, gusanos te matarán y serás bautizado con fuego. El fuego del infierno es para los incrédulos, pero las tinieblas es para los que algún día creyeron y no reciben el Espíritu Santo. Entran no como los hijos de Dios, sino que será el lloro y el crujir de dientes porque no le permitieron al Espíritu Santo actuar en la vida del espíritu de cada persona. En la prédica, la semana entrante vamos a hablar de eso. Pero es que mire, en verdad, si nosotros no tenemos anhelo para participar de la primera resurrección, no estamos haciendo nada más. Nosotros venimos aquí a la iglesia ¿a qué? No podemos seguir siendo religiosos. Uno no puede venir a la iglesia solamente a cumplir y ya sentirse bien. Miren, nosotros estamos aquí para recibir la promesa de Dios, para que nuestra vida sea completamente perfeccionada a la imagen de Cristo. Nosotros decimos que somos cristianos no porque estamos en Adán, o si no seríamos la humanidad. La humanidad está en Adán. La humanidad está toda en Adán. Por eso dijo que será el hombre llamado Adán, y a la mujer dijo que tú serás madre de todos los vivientes porque es madre de toda la humanidad. Todos los que salen de Eva ahora son hijos del espíritu del hombre, pero que está muerto. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros en la calle? Pues toda la gente que está muerta, que su espíritu está muerto, que está en Adán, que es parte de la humanidad, pero que no tiene como meta la resurrección de los muertos, porque no cree en Cristo, porque no sabe que el hombre fue creado a la imagen de Cristo, que también ha de padecer en este mundo, que no ha de amar este mundo, que no ha de esperar nada de este mundo, sino esperar la resurrección de los muertos. Por eso dice que danos el pan de cada día. Porque ¿para qué más? Miren la gente que se afana por los afanes de la carne, todos los afanes de la vida, todo su pensamiento de que está lleno de los afanes del mundo. Miren, en verdad, uno se afana por trabajar, uno se afana por conseguir, por pagar la deuda, por el estudio, por todo es el afán. Pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? ¿Dejar la plata? ¿Dejar herencia? ¿Cuál es la meta de la carne? La carne no tiene ninguna culpa cuando el espíritu nuestro vaya a estar delante de Dios en el juicio. El espíritu nuestro es el que asume toda la responsabilidad
del descuido de su propio espíritu. El espíritu de nosotros, nuestro espíritu va a asumir toda la responsabilidad de no haber vivido para su espíritu. Yo tengo que tomar una decisión, bueno, voy a vivir para mi espíritu o voy a vivir para la carne. Si yo vivo para la carne, dice la Biblia que morirá. Así está diciendo Romanos capítulo 8. Si vive conforme a la carne, va a morir. ¿A quién se lo dice? Pues a los que están vivos. Si una persona recibe la vida, recibe la palabra de vida, recibe el Espíritu Santo, y luego se deja confundir, y luego se deja extraviar, y vuelve a vivir para los deseos de la carne, ¿qué le va a pasar? Así está diciendo Romanos capítulo 8. Dice, más los que viven según la 8:8. Perdón, 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿No le parece que Dios nos está dando una oportunidad para que uno lo piense? Y diga, bueno, ¿usted quiere vivir para la carne o quiere vivir para el Espíritu? Es que esa es nuestra decisión. Uno no toma la decisión dónde va a vivir y dónde va a nacer en este mundo. Yo quiero nacer en tal parte, yo quisiera nacer como hijo de fulano. No, eso no lo puede determinar usted. Pero sí puede decir dónde va a pasar su eternidad. Sí puede decidir si ha de vivir para su espíritu o no. Pero si usted quiere asumir toda la responsabilidad del pecado de su conducta para vivir para la carne y no haber vivido para su espíritu, ¿qué está diciendo? Porque el ocuparse de la carne es para muerte. Pero si se ocupa del espíritu, es para que usted, su espíritu, tenga paz. Y es para que tenga vida. Dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo lo que usted haga para la carne, siempre que está pidiendo la carne, es volverse en rebeldía contra Dios. Y Dios le dice, oiga, viva para su espíritu. No, mire, no busque lo que buscan los demás. No busque qué comer, no busque qué ponerse, no busque qué vestir. Eso busca todo el mundo. Dios sabe que necesita todo eso. Pero busque primeramente lo eterno, lo del reino, lo de su espíritu. Está en su espíritu, participe de la primera resurrección. Cuide su espíritu. No, yo quiero la carne. ¿En qué se constituye? Enemigo de Dios. Mientras usted pide para la carne, Él quiere lo de su espíritu. Entonces yo no tengo una buena relación con Dios. Ese es el problema, que nosotros tenemos una enemistad con Dios porque siempre estoy viviendo para mi deseo de la carne y no me interesa lo que Dios me quiera a mí. Miren, nomás para venir al culto es un problema. En verdad, la gente que llega el día del culto, es el día de la vida. Esta palabra, ¿dónde la puede escuchar? No, yo la escucho, pero rendió el culto. Es que el culto no era por Dios. Nosotros no rendimos el culto para Él. Claro, lo estamos rendiendo para Él. Pero es que nosotros rendimos un culto porque mi espíritu necesita saciar esa sed de estar delante de Dios, que reciba mi oración, que reciba mi corazón humilde, que pueda recibir mi ofrenda, que reciba mis canciones, que reciba toda mi esperanza y que luego yo pueda recibir de Él la palabra que me corrige y me hace volver nuevamente para ser perfeccionado a la imagen de Cristo, para que tenga la misma esperanza de Cristo. De nada nos sirve, escuchen bien, de nada nos sirve haber nacido en este mundo y no participar de la naturaleza de Cristo. Es la pérdida grande. Esa ha perdido toda su vida. ¿Ustedes no les ha pasado, como a mí me ha pasado, que ha invertido mucha plata en algo que no sirvió para nada? Invierte, y le mete, y al final, no hubiera hecho todo eso, todo lo que he perdido, todo mi trabajo, todo mi esfuerzo. Eso nos va a pasar el día de la muerte, hermanos, en verdad. El día de la muerte va a decir, pero ¿por qué hice tanto para la carne? ¿Yo por qué me preocupé tanto para la carne? Hubiera hecho para mi espíritu, le hubiera hecho caso al pastor, le hubiera hecho caso a mi esposo, a mi hermano, a mi tío, a que me hablaba tanto de Jesús, que dice, piensa en su espíritu, usted piensa en la resurrección de los muertos, esa es su esperanza en entrar en la vida eterna siendo un hijo de Dios, o piensa entrar al infierno siendo el hijo del diablo. Solamente hay dos caminos. No hay otra oportunidad para el hombre. Mire, si nosotros hemos de creer en Cristo, no es no porque tengamos una religión. Mire lo que dice, vamos a terminar. Por cuanto los vecinos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces esa es la prueba que nosotros tenemos que hacer. Preguntarnos, ¿el Espíritu de Dios mora en mí? ¿Cierto que sí? Uno debe anhelarlo. Uno debe decir, bueno, Señor, dice que todos los que crean y sean bautizados también recibirán el Espíritu Santo. ¿Ustedes reciben el Espíritu Santo cuando creyeron? Yo no sé qué es eso. Hay personas que piensan que si no hablan en lenguas, no han recibido el Espíritu Santo. Que, no, es que como yo no hablo en lenguas, no, yo no recibo el Espíritu Santo. Porque es que yo todavía no hablo en lenguas. Me parece ver el perrito que está muriendo teniendo vida. Pero si no, eso no es. Obviamente ese es un don.
Hay dos cosas. En la Semana Santa vamos a tocar ese tema. Vamos a hablar del Espíritu Santo, el poder de la resurrección, por medio del Espíritu Santo. Hay los dones y hay los frutos. Ese es el poder de Dios para vivir. Pero eso no se está hablando de eso, nosotros estamos hablando de nuestra esperanza y nuestra meta. Si su meta es participar de la primera resurrección, usted ha de creer en la resurrección de los muertos de Cristo. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo, vamos a leer desde el 3. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, nuestra predicación, vana también nuestra fe. Entonces, ¿para qué predicamos? ¿Cuál es el propósito de las reuniones aquí? Hablar del pecado, para hablar de predicar a la gente. No, pues para que nazcan de nuevo. ¿Y para qué nacen de nuevo? Pues para que reciba el Espíritu Santo. ¿Y para qué reciba el Espíritu Santo? Pues para cuando muera tenga la vida. Y entonces el día de su muerte, entonces cuando el Señor venga, entonces por el Espíritu Santo que habita ya en él, participa de la resurrección y podrá entrar en la gloria. Digamos que el Evangelio es sencillo. Lo que pasa es que llegar a experimentarlo es muy diferente. Esto puede llegar a ser un conocimiento intelectual. El Espíritu Santo, se puede hablar del Espíritu Santo como algo intelectual. No, el Espíritu Santo está, no, el Espíritu Santo es. Sí, yo conozco que es el Espíritu Santo, pero ya lo tiene. El Espíritu Santo mora en usted, el Espíritu Santo lo guía, el Espíritu Santo es el que le está diciendo, no, haga, sí, todo. El Espíritu Santo es el que lo lleva, lo guía. ¿Usted cree que la vida que está llevando le agrada al Espíritu Santo? Todo lo que está haciendo es el pensamiento de Dios, porque mire, aunque la Semana Santa lo voy a hablar, la misma atmósfera de santidad que hay en Dios está en el Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? Es la misma naturaleza. Entonces, si el Espíritu Santo que está en mí es la naturaleza nueva mía, que debo permitirle que esté en mí y que me hace llevar una vida conforme al Espíritu Santo, no, yo no soy así. Yo estoy llevando la vida en mundo. Entonces usted lo tiene el Espíritu Santo, usted tiene una creencia, usted es un religioso. No le va a servir de nada, va a ir a las tinieblas. En verdad, créame, debe participar de la experiencia de tener el Espíritu Santo. Debe participar. Lo bueno de la iglesia cristiana es que no es la iglesia religiosa, sino la iglesia que experimenta el poder de Dios. Y por eso esperamos en la resurrección de los muertos. Entonces dice que si nosotros no estamos esperando eso, entonces ¿para qué predicamos? Yo estoy predicando acerca de lo que yo creo, de mi esperanza. El apóstol Pablo también está diciendo, no que ya haya alcanzado, no porque no haya muerto, pero sí estoy siguiendo la meta, estoy siguiendo adelante porque quiero entender más, conocer a Jesucristo, mi Señor, por el cual tengo todo como pérdida para ganar a Cristo, porque es que si yo logro ser igual que Cristo, entonces voy a agradar a Dios. Pero dice 15, entonces dice que si es vana nuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios, porque nuestra predicación es que Dios resucitó de los muertos, y si nosotros no creemos en la resurrección, entonces somos falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Me comprende? Es la formación completa del espíritu del hombre a la imagen de Dios. Esa era la imagen de Cristo para participar de la resurrección de los muertos. Esa es nuestra meta, ese es nuestro destino. Pero si no llega, no es porque Dios no quiso, es porque nosotros decidimos no creerle o sencillamente ir para los deseos de la carne. Eso es todo. Fue mi decisión y asumiré la responsabilidad, porque sí lo escuché, pero lo menosprecié. Porque si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Los que durmieron en Cristo. ¿Qué es dormir en Cristo? Morir en Él, exactamente. Todas las personas que mueren, ¿acaso quedan despiertas? ¿Quiénes son los que están despiertos? ¿Quiénes son los que mueren, no duermen? La humanidad muerta, que queda con la conciencia, pero no duerme, no descansa. Entonces, esos espíritus de muertos, adivinen a dónde entran. Entran a otros seres humanos, son los espíritus de la muerte que comienzan a matar lentamente a las personas, trayendo la enfermedad, oscureciendo su vida de fe, llevándolos cautivos para que no vengan al culto, para que no escuchen la palabra, para que no vivan, sino para que estén en la muerte, para que ellos mueran como muera yo. ¿Saben quiénes son los más envidiosos? Los espíritus de los muertos, que ya no pueden ir allá y no quieren que nosotros vayamos allá. Por eso no nos dejan venir al culto, por eso no lo dejan escuchar la palabra, por eso no lo dejan leer la Biblia, por eso usted tiene tantos problemas, por eso hay que expulsar todos esos espíritus que están influenciando mi mente, mi espíritu lo están ensombreciendo para que yo no participe de la resurrección ni tenga esperanza en la resurrección en la vida eterna.
sino que solamente diga, usted va a morir, usted es un pecador que muere, usted va a estar con nosotros, ay, y gocemos y vivamos, igual de algo nos vamos a morir. Claro que como todavía no siente el infierno, como todavía no está en las tinieblas, la carne está disfrutando, entonces en cuanto a la resurrección está ciego, pero en cuanto a la vida de la carne, ahí sí abre los ojos, mire su merced todo, mire la gloria del reino, venga, disfrutamos, vivamos, bailemos, comamos, todo lo que sea para la carne, todo lo de la carne. El diablo le abre los ojos para que usted vea lo de la carne. ¿Acaso le abre los ojos para que vea lo espiritual? Es el Espíritu Santo lo que le permite ver a usted la resurrección de los muertos. Es el Espíritu Santo lo que permite ver los que están desviados, los que están perdidos, los que están caídos. Por eso es que el apóstol Pablo está escribiendo en Filipenses capítulo 11, para terminar, leámoslo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, porque él está defendiendo eso. Él quiere que nosotros sigamos a la vida. Filipenses capítulo 3, es la prédica. Ahora sí es la prédica. Sí, ahora sí. ¿Qué es lo que dice? Por lo demás, hermanos, gozados ¿en dónde? En el Señor, porque si estamos en el Señor, si ya nos bautizamos, si estamos en Cristo, gócese. ¿Sabe dónde estaba Pablo escribiendo esta carta? En una cárcel. Estando en la cárcel dice gozados en el Señor. ¿Por qué? Porque ahora está en la cárcel, él tiene gozo porque ya llegó a la meta.